¿Quiénes fueron los celtíberos? Los celtíberos es una cultura constituida en un proceso muy largo de unos 800-900 años que habitaron en la provincia de Soria, en norte de Guadalajara, parte de Zaragoza, Teruel y quizá el sur de La Rioja. Estaba constituida, en principio, así lo asumimos los historiadores, por 5 tribus o etnias: pelendones, arévacos, velos, titos y lusones, aunque esto se lo debemos a las fuentes clásicas ya tardías. Esto quiere decir que esto es lo que sabemos que ocurre en el siglo II, no tanto que ocurría en los siglos antes. La cultura celtibérica tiene esa base de, digamos, celtas con muchas comillas, para entenderlas, pero en fin, habría que hacer muchas matizaciones, pero están recibiendo tecnología, influencias, costumbres, religiones del ámbito mediterráneo. Ese proceso de avance de la influencia mediterránea, que se constata muy bien desde la costa, la cultura ibérica, está llegando al ámbito celtibérico cuando Roma llega también, ¿no? Entonces esa mezcla de elementos también puede dar lugar a que se considere a unos pueblos que no son racialmente mezclados, pero que sí culturalmente tienen aspectos vinculados a los pueblos celtas, a los pueblos de Centro Europa fundamentalmente, y otros que les emparentan con la cultura ibérica, como puede ser la cerámica, la tecnología de agrícola, ¿no? Hay una fuerte estratificación social, que hay una casta dirigente en el que los varones se representan normalmente como guerreros y resaltan su carácter de guerrero y de cazador vinculado al mundo del caballo. Son unos héroes ecuestres, es una aristocracia ecuestre, no tan lejana de la de Roma, de los caballeros romanos, no es tan lejano, y que luego hay una serie de elementos que están vinculados dedicados a la producción, que son normalmente invisibles. Y hay una parte de la población muy importante, que es la de las mujeres, que prácticamente no existe. Si en el ámbito ibérico existe poco, pero están las damas, las sacerdotisas y alguna representación, en el mundo celtibérico apenas hay representaciones de mujeres. O sea que el papel que tenía que desempeñar era realmente invisible. Muy importante, pero seguramente invisible, ¿no? Y los oficios, y los agricultores y los ganaderos, que sería el grueso de la población, el 90% de la población, tampoco aparece. O sea, ¿qué pasa? Que estamos viendo nosotros la representación de una sociedad filtrada por las clases dominantes, por la clase hegemónica, que se muestra con su riqueza, con sus joyas, con sus representaciones en las cerámicas como guerreros, con sus representaciones en la escultura, ¿no? Aunque sea en el caso celtibérico en la pequeña escultura. Estamos recibiendo solamente la información de una parte de la sociedad. La otra parte de la sociedad es una sociedad invisible a los ojos de los historiadores. Lo vemos a través de las excavaciones, donde la mayor parte de las viviendas que excavamos son viviendas de agricultores o de ganaderos, o de agricultores, ganaderos, ceramistas y forjadores, porque a veces hacen todo tipo de actividades en el mismo espacio, ¿no? Agricultores, ganaderos sobre todo, y guerreros algunos, agrupados en una especie de orden ecuestre, dibujaban una sociedad no exenta de complejidades y de un alto grado de sofisticación. Había variantes lógicas dependiendo del lugar donde estuviera situada la ciudad o el poblado. En la llanada del Duero, en la provincia de Soria, lógicamente la agricultura tenía un peso más importante que en toda la zona norte y que en la zona sur más montañosa. La ganadería, por los estudios que se han hecho, eran, por ejemplo, rebaños de ovejas y cabras en una proporción similar a la que han compuesto los rebaños hasta hace muy poco, y el caballo tenía mucha importancia, pero no todo el mundo tenía probablemente acceso a la cría y el mantenimiento del caballo. Los romanos, en sus crónicas, dibujaron a los celtíberos como un pueblo primitivo sumergido en las tinieblas de la barbarie. La arqueología desmiente esa visión interesada, mostrándonos el gran desarrollo que adquirieron, por ejemplo, en los trabajos metalúrgicos y en los cerámicos. ¿Es un pueblo artesano? O sea, ¿podían comerciar con artesanía o era de consumo local? Bueno, en el comienzo de la Edad del Hierro, las producciones eran muy locales. Por ejemplo, la alfarería, que probablemente en su mayor parte la hicieran mujeres. El bronce podrían adquirir los objetos, claro, a otros talleres especializados o que tuvieran acceso al cobre y al estaño. Y el metal debía ser de la zona de Soria porque la calidad ya la cantaron después los escritores latinos, y es muy probable que se nutriera del hierro y de los afloramientos minerales de la provincia. Si yo te dijera cuáles son los elementos más característicos, los símbolos materiales en hierro más característicos de la cultura celtíbera, ¿cuál me dirías? Pues las armas, sin ninguna duda. Las armas, las espadas, sobre todo el puñal de antenas o el de frontón, en distintos momentos, pero son muy, muy característicos. Son armas, bueno, pueden ser puñales o espadas, aunque tienen la misma forma,
y bueno, además están hechas a medida para la persona que la usa. Esto lo hemos podido comprobar viendo que los pomos, evidentemente, cada uno tiene un tamaño. Es decir, hablamos de una producción hecha ex professo por encargo para personas determinadas. El mundo celtibérico buscó su simbolismo espiritual religioso en aquellas religiones antiguas, anteriores a la llegada de los romanos, que vinculaban todo lo espiritual a la naturaleza. No es casualidad que debajo de estas gradas de piedra se encontrara un manantial, una cueva con un manantial de agua, una surgencia, ni que el mundo celtíbero adorara y santificara los bosques. Así, cuando vemos estos chopos, estos álamos cubiertos con ese manto dorado otoñal y sobre todo cuando escuchamos sus hojas mecidas al viento, podemos pensar que se tratan en verdad de un antiquísimo salmo celtibérico. Tenemos noticias de la religiosidad y de los panteones celta y celtíbero por boca de los historiadores romanos. Eran comunidades volcadas hacia la naturaleza, hacia los fenómenos meteorológicos, hacia los bosques, los cursos de agua y las cuevas. Los celtíberos levantaron algunos santuarios en espacios naturales que consideraban sagrados. Es el caso de Peñalba de Villastar, en Teruel. Se trata de un sitio que, según las investigaciones recientes, se considera un lugar sagrado, un lugar de peregrinación, un santuario, pero no un sitio que conserva imágenes de los santos, sino un sitio al que acuden los pueblos celtibéricos y posteriormente romanos de los alrededores a depositar sus ofrendas, a hacer sus votos, a pedir la protección de los dioses. Las inscripciones celtibéricas lo que sí que parecen constatar es la existencia de un lugar en el que se menciona la presencia de dioses, dioses no conocidos hasta ese momento en el panteón céltico, y la presencia de determinados nombres de pueblos y de lugares que se interpretan como asentamientos de todo ese territorio. Aquí concretamente se han documentado dioses de los que no se tenía noticia previamente, ¿no? Sí vinculados pues, con dioses con cuernos, los cornutus, en fin, todo ese tipo de manifestaciones que son comunes en el panteón celta, ¿no? Y luego lo que se produce es una síntesis con los dioses romanos, lógicamente una identificación, ¿no?, entre determinados dioses indígenas con los dioses ya más conocidos del ámbito romano. La complejidad de sus creencias puede verse en algunas piezas magníficas como este vaso de los toros. Es probablemente la única cerámica que conozcamos celtibérica de la provincia de Soria que es narrativa, es decir, incluye dos escenas. En la primera vemos un toro que está quieto y que además es perceptible con facilidad la rotundidad del toro en reposo. Se ven muy bien los cuartos delanteros y traseros, donde se inscribieron unas cruces que insisten en esa sensación de peso y de rotundidad del toro. La cola cae también con un movimiento natural. La cara y la boca del toro se abren de una manera que ya no es tan habitual y parecen querer devorar a un pez que está bajo él. El pez, a su vez, tiene la boca abierta como manifestando la intención de devorar al toro. La siguiente vez o la siguiente escena vemos un toro que corre casi enloquecido, lo cual es perceptible en las aspas con las que se ha conseguido ese movimiento. Las patas ya no se ven, no están, y una rueda en el centro del toro marca todavía más esa sensación de movimiento enloquecido. El pez no está, con lo cual hemos de pensar que el detonante de la transformación que no podemos entender en su significado último fue el pez y que el toro devorara al pez. Hay una a la cola del toro, en este caso por encima del lomo del toro, parece querer adelantarle, que es algo que ocurre con mucha frecuencia en las cerámicas numantinas. Las necrópolis fueron muy importantes en las ciudades celtíberas porque gustaron de enterrarse siguiendo ritos muy complejos y elaborados. El ritual funerario celtíbero merece nuestra atención. Hay un cambio muy trascendental desde la Edad del Bronce a la Edad del Hierro y ese es el paso de la inhumación a la incineración. Son incineraciones casi siempre individuales, aunque en algunos casos en alguna urna han aparecido restos de 2 o 3 personas y eso determina luego todo lo que es el campo de enterramiento. Son necrópolis de incineración que se ordenan en un momento determinado, a partir del siglo V, siglo IV
en algunas necrópolis en calles perfectamente trazadas, incluso con estelas que se han documentado en la zona del Jalón, aquí no tanto. Una vez cremado o incinerado el difunto, los huesos se recogen, se colocan en la urna o directamente sobre la tierra y se entierran. Alrededor de esos restos se colocan los ajuares. Entre esos ajuares siempre me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿por qué las armas? Cuéntanos un poquito qué simbolismo puede tener esto y explícanos lo que estamos viendo, porque es llamativo. Sí, bueno, lo que vemos es una punta de lanza de tamaño medio y un broche de cinturón junto con una cinta de bronce que fue decorativa. Están enlazadas a través de la cinta decorativa. En muchas ocasiones, y sobre todo en las fases antiguas del siglo V, incluso hasta el siglo IV, las armas y los objetos se deforman, se alteran. Las armas había que doblarlas en la forja, no se pueden doblar porque hubieran partido. Es decir, hay un trabajo preparatorio del entierro considerable, ¿no? que llevaría aparejado un ritual que desconocemos. Se doblan y se introducen dobladas y alteradas, tanto que hubiera sido imposible devolverlas a su forma original. Su significado, aunque hay distintas teorías, es muy probable que fuera que del mismo modo que el muerto se ha transformado y no necesita su cuerpo físico de la vida para pasar al más allá, que las armas y los adornos tuvieran o fueran también deformados. Su lengua incluía un número importante de variantes regionales. La conocemos en parte gracias a epigrafías bilingües, como los bronces de Botorrita. Estas piezas de bronce se excavaron en la localidad zaragozana de Botorrita. Recogen varias informaciones de gran valor. Hay autores que encuentran concomitancias entre el celtíbero y el protoeuskera. Hay un intento de asimilación por parte de las propias élites indígenas con las élites romanas y por lo tanto el hablar su lengua no les favorece, sino tienen que hablar en latín. O sea, es el prestigio y la utilidad de una lengua que sirve para todo, para comunicarse, para comercializar, para todo, uniforme, ya no son lenguas diferentes, sino que te entiendes con esa lengua con todo el mundo, lo que yo creo que va llevando a la sociedad a adoptarlo como la lengua normal, porque es más útil, porque es más fácil, porque es la lengua de los conquistadores y es la lengua de prestigio, ¿no? No hay un pueblo celtíbero, sino que hay muchos pueblos que reciben la denominación de celtíberos. Entonces esos pueblos tienen momentos de mayor expansión y de retracción. Son conquistados por otros pueblos o se integran, forman alianzas con Roma, llegan a pactos con el mundo romano también. O sea, no es una nación celtibérica que está en desarrollo y se enfrenta con el mundo romano, no es ese el panorama, sino pueblos que se van desarrollando, que se enfrentan entre sí, que hacen alianzas y que en un momento determinado se encuentran con los ejércitos helenísticos, Cartago y Roma en la península, ¿no? La Celtiberia fue un extenso territorio que ocupó el centro y el noroeste peninsulares. Los textos clásicos denominaron la ciudad de Segóbriga como Caput Celtiberiae, como cabeza de la Celtiberia. Esto indicaría uno de los límites del territorio, que llegó hasta la Clunia romana, en la actual Coruña del Conde, en Burgos. En este gran territorio celtibérico habitaron carpetanos, arébacos, betones o baccios, entre otros. El episodio más conocido de la historia de la Celtiberia es el asedio y posterior caída de Numancia. A nivel mundial se habla, ¿no?, de la resistencia numantina y se habla de la defensa numantina. En el contexto del mundo celtibérico hay distintos pueblos y concretamente Numancia corresponde a los arébacos. Nos dice Apiano que Numancia era la más poderosa de los arébacos. Conquistar Numancia suponía claramente para los romanos poder articular el Valle del Ebro con el Alto Duero, asegurar las comunicaciones entre el Valle del Ebro y el Alto Duero y a su vez, lógicamente, controlar el vado sobre el río Duero. Todo eso le proporcionaba claramente un apoyo, creo que completamente imprescindible, para luego seguir conquistando el resto del Valle del Duero y por tanto el resto de la meseta. El enfrentamiento entre las ciudades celtibéricas y Roma es muy largo, dura 20 años. Los romanos se referían a la manera de combatir del mundo celtibérico como concursare. ¿Cómo podríamos traducir el término concursare? Como guerra de guerrillas. Nos dice algún autor que los romanos fueron los que se sintieron conquistados por la gesta numantina. Y esto es así hasta tal punto que es la ciudad más citada en la antigüedad, más de 300 veces por más de 20 autores. Más de 20 autores como referencia
de la lucha o como ejemplo de la lucha de un pueblo por su libertad. La historia de los pueblos prerromanos sería barrida por el vendaval del mayor imperio que verían los siglos, Roma, que adoptó a las ciudades aliadas, pero que exterminó a las poblaciones celtas o íberas que se le resistieron. Pasó en Numancia y también en el Cerro de la Cruz, en Almedinilla, Córdoba, que sería arrasado durante las guerras lusitanas. Pero llegaban nuevos tiempos. Tras la victoria de Roma, la Celtiberia se abre por completo a la cultura, la organización y las formas romanas. Cuando ya se produce la conquista militar, a mí me gusta utilizar la palabra disolución. La cultura romana lentamente, la cultura celtibérica, perdón, va disolviéndose en la cultura romana. El conjunto de pueblos celtíberos fue paulatinamente integrándose, igual que el resto de pueblos peninsulares, en el gran poder del momento, en Roma. Dicen que Tácito afirmó que tras la caída de Tiermes desaparecía el mundo antiguo. Hoy ya sabemos que ese mundo celtibérico, más que desaparecer, lo que hizo fue diluirse en el gran torrente de la romanización que todo lo inundó. Y terminamos en este graderío rupestre de la ciudad de Tiermes, un excelente ejemplo de ese sincretismo cultural entre lo antiguo y lo nuevo que conformaría esa formidable Hispania romana que hoy conocemos.